hermano, quiero leer la palabra del Señor esta mañana. Isaías 54, porque hoy vamos a cerrar con Santa Cena. Capítulo 54 de libro Isaías, profeta Isaías 54, versículo 1. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Solo Dios puede, hermano, verdaderamente pasar, hacer que alguien pase de la esterilidad a la productividad, como lo vemos en Cristian. De la esterilidad, donde nadie dice ¿y qué puede verse en este? ¿Qué puede salir de este? ¿Qué puede pasar con este? Solo Dios puede lograr que pase de allí a la productividad, a ver lo que estamos viendo y mucho más, Cristian. Y eso es el inicio de grandes cosas, de muchas grandes cosas. Es el inicio de cosas poderosas, porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen en este lugar? ¿Cuántos creyentes han venido esta mañana? ¿Cuántos creyentes hay en Iglesia del Camino Santa Ana que creen que Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, para restaurarnos, para levantarnos, para hacer grandes cosas con nosotros? Si tú eres de aquellos, si tú estás aquí esta mañana, has venido esta mañana y eres de aquellos que has pensado, que te han hecho creer, que las circunstancias te han hecho pensar de esa manera, que contigo no puede suceder nada grande, pues te mintieron. Porque esta mañana yo te quiero decir: grandes cosas hará Dios contigo, y las demás naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dios hará cosas poderosas, pero tienes que creer, tienes que levantar tu pensamiento, tu corazón, tienes que renovar, como dice la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tenemos que comenzar a creer. Hace 1 año y medio, decía Cristian, estuvo aquí parado, testificando cómo Dios lo había librado y recibiendo a Cristo, entregando su vida y yendo en pos de cosas grandes. Y mire, año y medio, y mire ahí lo que estamos viendo. Dios puede hacer cosas grandes con usted. Quiero que le diga al que tiene la par: Dios hará cosas grandes contigo. Leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, capítulo 54, versículo 1. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Quién ha dicho? Jehová. Versículo 5, vaya al 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, dirige, controla, guía. Háblanos, aquí estamos para recibir tu consejo, para que tú renueves la mente, transformes el corazón y hagas los milagros que vas a hacer con nosotros. Esta palabra yo declaro viva. Esta palabra declaro, Señor, que cumplirá el propósito por el cual tú la envías esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Wow, hermano, Dios lo une todo, porque mi introducción entonces es el milagro que acabamos de ver. Mi introducción para este mensaje entonces es lo que le ha sucedido a Alexander. El tema del mensaje de esta mañana es: de la esterilidad a la productividad. Pasando de tener una esterilidad a ser alguien productivo. Esa es la profecía, esa es la promesa que le está haciendo aquí el Señor a al pueblo. Es al pueblo de Israel, donde va a salir de toda esterilidad, donde le está diciendo: mira, ya no más esterilidad en tu vida. Diga el que tiene la par: ya no más esterilidad en tu vida, porque yo te estoy dando una palabra viva. Y a mí eso es lo que me encanta de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas, déjeme decirle algo: las profecías bíblicas tienen una connotación poderosa. Las profecías bíblicas tienen tiempo pasado, tienen un tiempo presente y tienen un tiempo futuro.
Y eso, ayúdeme con el sonido, hermano, está golpeando algo. Y eso es lo que necesitamos entender para que podamos vivir, gracias hermano, para que podamos vivir creyendo la palabra, las profecías de Dios. Las profecías de Dios tienen ese punto importante, hermano. Pasado, ¿por qué? Porque se fueron dichas a alguien en aquel momento que las recibió. Presente, ¿por qué? Porque pueden ser para nosotros ahora. Usted la puede recibir hoy. Y futuro, ¿por qué? Porque no es que hoy mismo va a ver el resultado, no, la va a recibir posteriormente. Pero por eso tiene esas connotaciones, pasado, presente y futuro. Lo mismo que Jesucristo dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero ¿dónde está la clave? Ahora. Es que usted ahora lo crea, es que usted ahora lo reciba. Por eso es importante entender. Se recuerda a Sara, voy a introducir esto. Se recuerda la palabra que Dios le dio a Sara, se la dio a Abraham. ¿Cómo era Sara? Sara era, diga conmigo, estéril. Sara era estéril. Y Dios le da una palabra a Abraham y le dice: mira, Sara tendrá un hijo. Si me acompaña por favor a Génesis capítulo 17, Dios le da una palabra. Y Dios le dice: lo vas a ver, va a ser así. Porque, hermano, la profecía de Dios tiene poder. Y usted tiene que aprender a creer. Los creyentes tenemos que aprender a ser creyentes de verdad. Y a creer en la palabra. Y a creer en su poder. Dice aquí, miren: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Versículo 16: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y mire lo que pasó. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Se rió. ¿Por qué se rió Abraham? Porque vio las circunstancias. Porque dijo: wow, ¿qué fue lo que dijo? A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara también ya está viejita, de 90 años, ha de concebir. ¿Cuántos de nosotros estamos de: ay Dios, ay conmigo ya no? ¿Cuántos de nosotros decimos palabras de mira, y el Señor te da? Ay, eso es para los jóvenes. Eso es para otro. Hermano, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Diga al que tiene la par: si crees verás la gloria de Dios. Y ese es el problema por el cual no estamos viendo la gloria de Dios. Porque no creemos, porque estamos viendo las circunstancias, porque estamos viendo los problemas, porque estamos viendo el que no se puede. Estamos viendo lo natural, pero Dios es sobrenatural. Y dice: y ay Dios, dijo Abraham, mire. Y mira lo que le respondió el Señor, versículo siguiente. Y dijo Abraham a Dios: ojalá. Él se fue a ver por allá. No, dijo: mira, con Ismael por ahí quizás me vas a bendecir. Y le dice Dios: no. Siguiente versículo. Respondió Dios: ciertamente Sara. Con respeto voy a decir esto, porque ya me han dicho muchas veces que algunos se ofenden, pero con respeto voy a decir: Sara la viejita, ella. No se me ofenda, pero estoy tratando de ver, entienda, 90 años. Y dice: con ella tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Con ella. No va a ser por otro lado. Allí, pero allí, de donde menos esperas, de ahí te vendrá la bendición. De donde no crees, de allí Dios te levantará. Versículo siguiente. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré. Bueno, le da la bendición para Ismael. Pero le dice: no, es con Sara. De donde hay esterilidad, yo levantaré productividad. Gracias, hermana, gracias por ser creyente. Oiga, vamos a repetir esto. Repita conmigo: de donde hay esterilidad, Dios levantará productividad. ¿No te lo creen, hermano? Entonces repíteselo al que tiene la par. De donde hay esterilidad, Dios levantará productividad. Vamos, no lo oí que lo terminaran. Vamos a terminar. Diga al que tiene: de donde hay esterilidad, Dios levantará productividad.
¿Quién hace eso? Que de la nada produce. Solo Dios. Diga conmigo, solo Dios. ¿De dónde? ¿Quién produce de la nada? Solo Dios. De donde hay esterilidad. Ahora, hermanos, en muchos momentos de la vida quizás nosotros nos encontremos en casos de esterilidad. Situaciones donde usted no ve nada, situaciones que ahorita mismo está pasando, que usted cree que no va a poder, situaciones que se le han venido encima y que lo único que usted mira es un muro y no mira por dónde puede salir. Puede ser una enfermedad, puede ser algo que usted no mira la salida, puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, donde dice usted: de más, aquí no hay por dónde, no hay salida, no hay solución. Puede ser un problema también financiero. No le encuentra por dónde, no haya por dónde, ya tocó por todas partes y lo único que ve es puertas cerradas. Pues déjeme decirle que allí es donde se va a glorificar el Señor. En esas situaciones, en esos momentos donde Dios le va a levantar. Dios va a hacer cosas poderosas. Papá, mamá, que estás preocupado por el futuro de tus hijos, déjame decirte algo: Dios hará cosas grandes con tus hijos. Oíme la promesa que dice Dios: tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sabes quién es eso? Tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Ese que cada rato te están llamando del colegio, que lo quieren expulsar, con ese Dios tiene un trato. Así que deja de estarle dando mucho palo. Con ese Dios tiene un trato. Con ese, con esa que solo quiere pasarse pintando los labios, que está chiquita y solo está pensando en pintar labios, pero lleva malas notas. Con esa Dios va a tratar y la levantará y hará grandes cosas. Si no, acuérdese cómo era usted. Dios quiere hacer grandes cosas con sus hijos. Dios te va a levantar. Pero yo quiero hablarle esta mañana de ese poder que está en Dios, el que puede hacer y en el que debemos de creer y en el que debemos de actuar a través de ese poder de Dios para pasar de la esterilidad a la productividad. Vamos a ver el primero. Son 3 etapas de este poder, o 3 formas del poder, o 3 manifestaciones del poder de Dios. Número 1 está, lo primero, quiero que vaya al versículo nuevamente 1 de Isaías 54 y dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilos, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ahí, esa última parte, ¿cómo dice? Pero dígalo fuerte, ¿cómo dice? Ahí está el punto. Primer punto, ¿quién lo dice? Fíjese cómo cierra esa parte. Da la profecía, pero dice: ha dicho Jehová. No lo dijo el profeta, lo dijo Jehová. Y cuando el Señor lo dice, ahí hay un poder, y se trata de el poder de la palabra de Dios. Hermano, tenemos que aprender a creer en el poder de su palabra. Su palabra tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no es cualquier palabra. Y por eso es que a veces, hermano, leemos la Biblia y estamos, nota sueño, porque no estamos entendiendo que en ese libro, en cada palabra, hay poder transformador. Isaías capítulo 55, vaya conmigo, versículo 10. Hay un poder que transforma, que te puede cambiar. Cuando estés en medio de dificultades, vaya a la Biblia, lea la Biblia y va a ver cómo Dios lo transforma. Lea la palabra, pero no la lea como un libro más. Crea en esa palabra. Tome la palabra. Hay una gran diferencia entre personas que dicen: sí, mira, si yo la leo y lo mismo, porque no obra en ti, porque no estás creyendo en su poder. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Y cuando usted cree en la palabra lo va a cambiar, lo va a transformar. Esa palabra tiene poder, hermano. Esa palabra, mire, cuántas veces yo le he dicho: Dios, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y literalmente Dios obra y envía su bendición para sostenerme, para librarme. Miren la palabra de Dios lo que hace. Porque como desciende de los cielos. ¿Qué desciende de los cielos? La lluvia y la nieve. Y no
vuelve allá. Usted entiende el ejemplo, ¿verdad? La lluvia cae sobre la tierra y no vuelve, sino que ¿qué hace la lluvia? Riega la ¿qué? ¿Verdad? La lluvia cae y comienza. Y la lluvia cuando cae, hermano, no la detiene. Ese es el gran problema que tenemos en las ciudades, ¿verdad? Que se inunda porque el agua cumple su propósito, hermano. Cae y dice, ¿y qué hace con la tierra? ¿Y no es lo que espera el agricultor? Pues la hace ¿qué? Y el agua que cae del cielo, la lluvia, cae sobre la tierra y la hace, mi hermano, no hay vuelta de hoja, la hace. ¿Ha visto usted que en los veranos las tierras secas, comienza el invierno y de repente usted ve los montes verdes, las tierras verdes, y comienzan las plantas, hasta las que no quieren que salga comienzan a salir, y comienza hasta el zacate y todo comienza a brotar, porque la lluvia tiene un poder, hermano, que simplemente hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Siguiente versículo, mire lo que dice. Siguiente versículo. Así, ¿qué dice? Será el ¿qué? Mi palabra que sale ¿de dónde? Wow, hermano, si nosotros comprendiéramos el poder transformador, este versículo 1, por eso yo no quise leer los demás, se lo dejo de tarea, pero el 1 es una profecía poderosa. Si usted esta mañana la toma y se la lleva para su casa y la cree, le aseguro que dentro de no mucho tiempo va a estar dando su testimonio, como lo hizo Alexandra aquí. Usted dará y dirá aquí: esto Dios hará y ha hecho conmigo. Dios seguirá haciendo cosas grandes con usted. Dice, mire, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice allá la última parte del versículo 1 de Isaías 54? ¿Ha dicho quién? ¿Quién lo dijo? ¿Y qué dice aquí? La palabra que sale de la boca ¿de quién? De Jehová. Y dice, no volverá a mí vacía. Dice, no va a regresar sin cumplir. Dice, ¿qué va a hacer? Sino que hará el ¿qué? ¿Está captando, hermano? ¿Qué va a hacer la palabra? Hará el ¿qué? Y será prosperada en aquello. Versículo 1, 54. ¿Qué dice? Capítulo Isaías 54, versículo 1. Póngamelo otra vez. Regocíjate, ¿quién? La que no levanta canción y da voces de júbilo. Ahora, el que lo cree va a dar voces de júbilo. El que lo cree va a levantar canción. El que lo cree se va a regocijar. ¿Por qué? Porque le dice el Señor: más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Cómo es eso? Va a haber producción en la estéril. De la esterilidad yo voy a sacar cosas grandes. Es lo que te está diciendo el Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, no volverá a mi vacía, sino que voy a hacer. Dios, hermano, el poder de la palabra de Dios. Su palabra tiene poder. Su palabra cambia. Su palabra transforma. Su palabra, hermano, esa palabra que Dios dijo, esa palabra que Dios dice, se va a cumplir si tú lo crees. Hace muchos años atrás, yo recibí una palabra de Dios. Muchos años atrás, Dios me dio una palabra en una situación que estaba pasando dura, difícil. Pero la creí, la tomé, la abracé, esperé, y ahora veo los resultados de esa palabra. Ahora veo la respuesta. Ahora veo cómo Dios ha cumplido cada palabra, hermano. Cada palabra. Mire, estoy hablando allá, eso fue allá por el 2005. 2005, recibí esta palabra. Dios nos dio una palabra, en el 2005, fíjese, Dios nos dio una palabra. Y esa palabra era literalmente cosas que ni nos imaginamos, ni sabíamos cómo ni por dónde podían darse estas cosas, pero las recibimos. Y esto quedó grabado, fíjese. Quedó grabado en aquel entonces. Era los CD, si no me equivoco, los cassettes, todavía no me recuerdo, pero era, bueno, lo tenemos ahí en un CD entonces. Y quedó grabado toda la profecía. Y nosotros, al escucharla, al volverla a escuchar, hermano, es impactante ver cómo cada palabra se fue cumpliendo.
Y se ha ido cumpliendo palabra por palabra, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Porque la palabra de Dios se cumple. Y el Señor te está diciendo esta mañana que más serán los hijos de la desamparada que los de la casada, te está diciendo Jehová. ¿Y quieres oír más? Vamos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, porque de Isaías 54, 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y el 3, escuche bien esto, porque ¿qué te va a pasar? ¿A dónde? A la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades. Dígale el versículo 3 al que tiene a la par, dígaselo ahorita. Porque ¿qué? El poder de la palabra. Hágame un favor, quiero que piense ahorita en una palabra de Dios, un versículo de la Biblia. Piense, uno, cualquiera que sea ahorita. Y vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio. Yo le recomiendo siempre esto. Recordemos que la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es poderosa. Entonces, cuando usted hable con alguien, hable con la palabra y declárele la palabra. Cuando usted hable con sus hijos, decláreles la palabra. Nunca les declare lo contrario, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra lengua, cuando hablamos vida o hablamos muerte. A veces hablamos muerte a nuestros hijos diciéndoles cosas negativas, pero tenemos que aprender a hablar vida. ¿Y cómo puedo hablar vida? ¿Sabe qué es lo mejor? Dígale la palabra. Dígale la palabra. ¿Sabe qué le dijo el Señor a la nación de Israel? Dice, la palabra de Dios, la ley, y se la vas a repetir a tus hijos andando por el camino, por aquí. Y de ahí de repente los hijos les agarra que dicen, ay, ya me tenés curtido, solo la Biblia me sacás. Pues es lo único que te va a cambiar. Hermano, ¿quiere que le dé un consejo? Cúrtalo con la palabra. Dele. Así que ahora va a curtir, no digo, le va a decir una palabra al hermano que tiene la paz. ¿Ya pensó en el versículo? Quiero que se lo declare. Diga, te declaro, y le da el versículo. Ahora, ya. ¿Alguien que me diga qué palabra le declaró a su hermano? ¿Sí? Uno. ¿Sí, hermana? Gloria a Dios. Muchas, hoy escucha esta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos están pasando angustia, pero ¿sabes qué? Esa es una palabra viva. Wow, pero mire, a veces el Señor le da un mensaje a la iglesia allá en el libro Apocalipsis y termina diciéndoles esto: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué? Porque a veces oímos pero no oímos. Tenemos oídos pero no oímos. Nos están dando la palabra y nosotros pero se la voy a arreglar. Gracias, hermana. Muchas, dice el Señor, escrito está, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? De todas te va a librar. Yo no sé cuántas aflicciones estás pasando, pero el Señor dice, de todas te voy a librar. Y si usted lo cree, esa palabra se hizo vida. Y es lo único que lo que usted va a hacer es esperar, porque Dios te va a librar de todas. Una más, alguien más que me diga, sí, hermano. La alcancé a oír. Mira que te mando, palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que fueres. ¿Cuánto lo creen, hermano? Palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Voy al segundo poder. Estamos hablando del poder de la palabra. ¿Cómo se cumple salir de la esterilidad a la productividad? Por el poder de la palabra. Lo ha dicho Jehová. Sencillo, hermano. Jehová lo dijo. Y si él lo dice, así será.
se cumplirá. Nos guste o no, se enoje quien se enoje, eso Dios lo hará. Dios lo cumplirá. No sé cuántos vivimos vidas en las cuales cuando estábamos pequeños nos profetizaron y ahora Dios está cumpliendo su palabra. Hay cosas que yo le aconsejo, si usted tiene hijos pequeños, profetíceles en el nombre de Jesús la palabra. ¿Y qué le voy a profetizar? La palabra. La palabra. Dios hará cosas grandes contigo. Profetícele la palabra. Si están embarazadas ahí en el vientre, profetice. Háblele la palabra desde que estaba en el vientre. Dios apartó a muchos siervos desde que estaban en el vientre de sus madres. Profetícele. Deje de estarle poniendo la de Barney. Profetícele. Háblele acerca del Señor, de la palabra del Señor. Hable palabra. Comience a hablarle del Señor. Ministrelo. Ore. Bendígalo. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Segundo poder. Vamos al versículo 5, por favor, de Isaías 54. Versículo 5 dice: porque tu marido, hermano, el versículo 5 viene y pone las bases. Y en el versículo 5 dice: ¿por qué va a pasar todo aquello? Porque tu marido es ¿quién? Vamos al segundo poder, es el poder creador de Dios. El poder creador. Dios tiene el poder para crear de la nada todo lo que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Si la situación tuya es que todas las puertas están cerradas, Dios tiene el poder para abrir puertas donde no las hay. Ejemplo: pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, llegan, está el mar, viene detrás Faraón con todo su ejército, y entonces viene el Señor y le dice a Moisés, se tira a clamar y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel y tú extiende la vara, que marchen, y tú extiende la vara, y extiende la vara. ¿Y qué sucede? Poder creador. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió, hermano? ¿Qué hizo el mar? ¿Qué pasó con el mar? El mar se abre. Poder creador. Ese es el poder creador. De donde no hay nada, de donde todo está cerrado, de repente empieza el poder creador de Dios y te abre el mar. Se abre el mar, ¿y qué sucede? Pasa el pueblo en seco. ¿Y qué le pasa a los enemigos? Ahí quedan hundidos. Poder creador. Dios crea, Dios produce de la nada. Dios va a hacer que se abran las puertas que están cerradas para ti. Dios puede hacer que se abran los caminos que están cerrados. Dios puede hacer y enviarte la provisión que tú necesitas. Dios la puede enviar. Dios puede hacer que tu esposo cambie y tu esposa también. Dios puede hacer que tus hijos sean restaurados. Dios lo va a hacer, hermano. Un día verás cómo Dios obrará y hará las cosas maravillosas. Romanos capítulo 4 versículo 17. Romanos 4, 17, por favor. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice: delante de Dios, a quien creyó. Y mira lo que dice: el cual, ¿qué hace? David, ¿a quién? Y llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él tiene el poder para crearlas. Solo las llama y las crea. Y dice: ahora esto, ahora lo otro, sea esto. Y Dios comienza a obrar. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene poder creador. Dios puede crear de la nada. Dios puede sacarte de ese hoyo. Dios puede abrir puertas donde no te las imaginas. Dios te puede abrir. No ve su situación y su circunstancia. Hágalo, solo créale, y usted va a ver cómo Dios obra, cómo Dios te abre y Dios te saca de la esterilidad. Esta mañana, hermano, Dios dio este mensaje. Dios está dando esta palabra porque quiere sacar a muchos de la esterilidad y que muchos vayan a la productividad, y comenzarás a ver cómo las puertas se te abren y comenzarás a ver cómo Dios va a hacer cosas maravillosas. Isaías 43, 19. Poder creador. Dios crea, Dios hace, Dios va a hacer que aparezca lo que no estaba. Dios va a hacer que se cree lo que no estaba creado, no estaba formado. Dios lo va a hacer.
Dios va a hacer, Dios puede cambiar el corazón de una persona de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer. Dios puede transformar tu situación financiera de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que ahí donde te estabas hundiendo, de repente encuentres la salvación. Isaías 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. Y dice: ¿no la conoceréis? Otra vez, mire, otra vez abriré camino. ¿A dónde? Y ríos en la soledad. Poder creador. Primero, el poder de su palabra. Segundo, el poder creador. Y tercero, vamos al tercer poder. Este poder me encanta. Vamos nuevamente al versículo 5. Isaías 54, 5 dice: 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y ahí va lo segundo: tu redentor. Vamos a ver el poder redentor. El poder redentor. Y tu redentor, el Santo de Israel. Fíjese que aquí, curiosamente, hermano, la palabra redentor tiene tres significados. Tiene que ver con rescatar. Diga conmigo: rescatar. Dígalo fuerte: rescatar, libertar y recuperar. La palabra redentor tiene estos significados. Tiene que ver con el rescate, la libertad o recuperar. Ahora, antiguamente tenían una ley, los judíos, era de parte de la ley, y era una tradición, una costumbre, que habían personas que se le llamaban el Goel. ¿Por qué Goel? Goel viene de Gaal, de Gaal, que era la palabra redentor. Y a esta también se le llamaba una persona el Goel o pariente redentor. ¿Se recuerdan de Ruth? En Ruth vemos este caso. La redención la vemos explicada aquí en Ruth. Ruth con Booz. Booz fue el pariente redentor de Ruth, es decir, fue la persona que le cambió todo su futuro. Fue la persona que la sacó de una esterilidad y la llevó a una productividad, hasta llegar a ser la abuela de David y parte de la genealogía de Jesucristo. Ahora, yo siempre me preguntaba, ¿por qué esta mujer, no siendo judía, pues forma parte de la genealogía de Jesucristo? Bueno, porque fue redimida. Porque fue redimida. La redimió Booz. Esta era una historia preciosa. Miren, imagínense que existiera hoy en día esto. ¿Sabe lo que pasaba? Era, digamos, usted caía en una deuda tremenda, y entonces, para poder salir de la deuda, usted vendía su casa. Entonces usted se quedaba sin la casa y pagaba la deuda, pero empobrecía. Entonces, un pariente suyo cercano, que tenía que tener tres características: primero, que fuera un pariente suyo cercano; segundo, que tuviera la capacidad de redimirlo. O sea, esta persona tenía que tener la capacidad porque lo que hacía era, le compraba otra vez, este pariente le compraba la casa, digamos, usted vendía la casa, le compraba la casa y se la devolvía a usted. Que era lo estaba redimiendo. Pero tercero, tenía que tener el deseo de hacerlo. O sea, que tenía que tener las tres características. Tenía que tener, ser un pariente suyo cercano, tenía que tener la capacidad y tenía que tener el deseo. Y entonces viene Booz, y Booz dice: yo voy a redimir a esta mujer, a Ruth. Y Booz la redime. Entonces, hermano, qué lindo fuera hoy en día que existiera eso, ¿verdad? Y que un pariente dijera: no se preocupe, yo le compro todo ahorita y se lo devuelvo, aquí está. Entonces era el pariente redentor, le redimía y le hacía volver a usted y le llevaba a un estado diferente. Usted quedaba aquí en el hoyo, pero el que la redimía la levantaba. Eso es lo que hace el Señor. ¿Sabe lo que hace Cristo? Ha venido a redimirte, a sacarte del hoyo, a sacarte de esa situación. El Señor ha dicho: yo te voy a redimir. Y esa es la redención. Booz redime a Ruth y le dice: Ruth, y la otra parte era que si una mujer, como el caso de Ruth, se había quedado viuda y sin hijos, el pariente más cercano normalmente era el cuñado.
el pariente más cercano era el que tenía que redimir a la viuda y casarse con ella para que tuviera descendencia. Entonces era para que no se perdiera su nombre. Era para que esa mujer siempre tuviera quien por ella. Entonces eso es lo que hizo Booz con Ruth. Se casó con ella. Booz se casa con Ruth y Ruth le da un hijo, que Obed, si no me equivoco, y luego viene y pasa a ser la abuela del rey David. Imagínense qué poderoso la redención, el poder de la redención. Por eso es que el Señor le dice: mira, yo te voy a redimir. Isaías, vamos a Isaías 60, por favor. Capítulo 60, versículo 15. Isaías 60, 15. Dios nos ha redimido, hermano. Dios te redimió. Aquí lo dice, ¿ve? En vez, versículo 15 del capítulo 60, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, como lo contaba Alexander, nadie daba 5 por mí, haré que seas el ¿qué? Dios te cambia de la esterilidad a la productividad. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Vas a hacer algo deseado, vas a hacer algo que dirán: wow, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Versículo 16: y mamarás la leche de las naciones, te vas a alimentar de las naciones. El pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. ¿Y quién? Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Qué hace el poder de la redención? Te saca del hoyo y te lleva a las alturas. ¿Qué hace el poder de la redención? Te saca de la nada y te levanta a grandes cosas. Ese es el poder de la redención. Dale un aplauso al Señor. Concluyo con esto. Juan capítulo 11, versículo 40. Estamos cerrando ya. El poder que te lleva de la esterilidad hasta la productividad. ¿Cuál es? El poder de la palabra de Dios. ¿Cuál otro? El poder de creador. Y tercero, el poder redentor. Pero mire, el punto está aquí. Ok, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder. Hermanos músicos, por favor. Ahí está el poder de la palabra. Ahí está el poder creador. Y ahí está el poder redentor. Ahí está y ha estado siempre. ¿Dónde está la clave? Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que sí, ¿qué? ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. 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 Yo puedo estar aquí y recibir toda la palabra y no pasa nada, porque simplemente yo creo en mi realidad. Usted tiene dos opciones: o cree en su realidad presente, su realidad física, o cree en el poder de Dios. Abraham tuvo que decidir. Creo. Al principio se rió. Creo en mi condición ahorita. Pues sí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué puede suceder conmigo? Esa es mi realidad. ¿Tu realidad cuál es? Ay, Dios, hermano, usted no conoce a mi esposo. No, hermano, ¿usted por qué no sabe? Estoy en quiebra, hermano. No, así, literal, hermano, ya no se puede hacer. Así, hay gente que me dice: y que yo le digo: mira, hermano, pero no, es que, hermano, que usted no ha entendido. Es que ya no se puede hacer nada. Y le digo: va después, está bien. Porque hay personas que no, ya, y bueno, y usted así lo piensa, pues esa es la ruta que le corresponde. ¿Y qué vamos a hacer? Pero está aquellos que dicen: yo sé que mi Redentor vive. Están aquellos que creen en el poder de la palabra de Dios. Están aquellos que creen en el poder creador. Y están aquellos que creen en el poder que redime, que te saca del hoyo. Por eso el Señor dice: yo soy tu redentor, porque te saqué del hoyo. Hay personas que están luchando con las cadenas generacionales. Y
personas que están batallando, porque hermano, esto es una realidad, no es que solo porque se diga, es una realidad. Las líneas generacionales, los hilos generacionales. Por ejemplo, si alguien tuvo cáncer, si en su familia hubo cáncer, los médicos le preguntan, porque es una realidad, hermano, no es que los médicos quieran, es una realidad, una línea generacional. Pero tú tienes el poder en la palabra de Dios para romper y creerlo, pero tienes que vivir creyendo, porque muchos vamos y vamos, simplemente vamos en la línea y pum, 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 y vas cayendo, y aunque te congregas, vas a la iglesia, pero no rompes porque te falta creer y tomar la palabra viva y creerla y declararla, porque esto es de, hermanos, de ser aventados. Por ejemplo, ¿cómo es que Ruth pudo llegar a obtener ese poder de Dios? Ese poder que la transformó, que la sacó de la esterilidad y la llevó a la productividad, y pudo tener ese poder redentor. ¿Cómo? Porque un día esta mujer, junto con Orfa, su concuña, se juntan las dos, van con Noemí, su suegra, la suegra de ambas. Pero de repente se para Noemí y les dice: miren, hijas, ¿por qué no se regresan con sus padres a su tierra? Yo ya no les puedo dar más hijos. ¿Qué futuro tienen conmigo? Váyanse. Entonces se quedan así y se quedan las dos. Orfa, ¿qué hizo? Sí, es cierto, dijo: si este es mi camino, ¿y qué voy a hacer? Lloró, la abrazó, pero este es mi camino. Hay cristianos que dicen: pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues, si mis hijos se salvó al papá igualito, y ahí vas. Sí, es cierto, si mi condición económica, si todos en la vida, en la familia hemos sido pobres siempre, así que ¿qué voy a hacer? Si es cierto, si todos hemos muerto de lo mismo, yo ya me estoy mentalizando. Hay cristianos que viven así. Sí, dice, sí, yo, sí, mire, todo en mi familia, en todos ha habido divorcio. Este hombre, si lo que estoy esperando a ver cuando me pide el divorcio o sea, no sé si me está entendiendo. Seguimos la línea. Sí, pues sí, así es. No, sí, yo ya me lo esperaba. ¿Me quitaron el trabajo? Sí, es que yo así soy. Yo no sé, pero yo siento que soy torcido. Yo nací torcido. Es que yo soy pando. Y nos inventamos, pero lo que hacemos es seguir la línea. Pero Ruth dijo: no. Y le digo: vete, mi hija. No, le dijo. No, le dijo: nada me separará. Me voy contigo, porque tú vas al lugar donde está la bendición. Yo voy a seguir la línea de la bendición. Yo me voy a ir por la línea de la bendición. Yo decido romper aquí en el nombre de Jesús. Yo rompo toda maldición generacional en mi vida. Yo rompo con el pecado. Yo rompo con la línea de destrucción. Yo rompo con la pobreza. Yo rompo con la miseria. Yo rompo con la enfermedad. Y ella decidió. Ella dijo: ya no más moabita. Ya no más la línea moabita, ya no más la línea de maldición. Yo sigo en la línea de bendición. Tu Dios será mi Dios, y solo la muerte nos separará, y estaré contigo hasta que la muerte nos separe, porque yo sigo la línea de la bendición. ¿Qué línea quieres seguir tú? ¿Qué línea quieres continuar en tu vida? Al que cree, todo le es posible. Esto no se trata de vivir una vida pasiva. Esto se trata de romper esquemas. Esto se trata de arrebatar. Esto se trata de decir: yo quiero, yo rompo como esa mujer, como Ruth. Y vámonos. Pero dejas todo lo tuyo, sí, porque ahí está la bendición con Él. Él será mi Dios. Se aferró, se agarró, se adherió a su Dios y dijo: tu Dios será mi Dios. Yo solo estaré contigo. El cuento cristiano: ya hay tanto que le pido a Dios. Aférrate, seguirle pidiendo. Es que no veo la mía. Seguí adelante.
Muchas veces cuando estás a punto de recibir la bendición, tiras la toalla. Así que no, vamos a seguir, vamos a romper esquemas y vas a recibir la bendición, pero tenés que ser alguien que arrebata. Le dice, Ruth llega a Belén, llegan al lugar donde está la bendición, se encuentra, va a buscar donde está, es tiempo de la siega, va a buscar donde cegar ella. La gente pobre podía ir a los lugares donde estaban segando, recogiendo el fruto, y los segadores tenían la obligación de dejar algo para la gente pobre. Entonces la gente pobre llegaba a los lugares donde estaban segando y recogía lo que iba quedando, y ya era para ellos. A eso llegó Ruth. Se atrevió. A eso llega Ruth y se avienta. Ruth no se quedó diciendo, ay, entonces, ¿y dónde está Dios? Pues se avienta, se lanza. Atrevida, una mujer atrevida. Viene y se da cuenta que ese lugar era de Booz. Se lo cuenta a Noemí, a la suegra, y le dice Noemí, mira, le dice, ese es nuestro pariente redentor, le dice, ese nos puede redimir. Viene y le dice, mira, le dice, anda, métetele. Sí, eso es lo que le dijo. Métetele, decirle que él es nuestro pariente. Él se tiene que casar con vos, le dijo. Él, un platudo, un millonario. Hoy en día la gente dice, ay, casate con un platudo, le dicen las mujeres. Un hombre de dinero, y le dice, él es nuestro pariente redentor. ¿Y sabe qué le dijo Noemí? Vas a hacer algo, le dijo. Anda, cuando él se acueste, vas a llegar por los pies de él, le destapas los pies y te acuestas a los pies de él. Y cuando él despierte y te pregunte, decirle, le decís, es que tú eres mi pariente redentor. En cierta manera era como le dice, en otras versiones dice, cásate conmigo. Ella le fue a pedir a él. Hay que ser atrevido, hermano. No estoy diciendo que no me vaya a confundir con nada. Estoy hablando en el Señor, en lo espiritual. Hay que ser atrevidos. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Le dijo, wow, le dice, veo que verdaderamente eres una mujer de Dios. Y al final este hombre se casa con ella y logra ser redimida. Pero si Ruth se hubiera quedado de brazos cruzados allá esperando que, ay, a ver cuándo me llega la bendición. No. Ve y toca puertas, empuja, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Póngase de pie, por favor, hermano. Quiero cerrar este punto y luego tomar la Santa Cena. Pero ¿cuántos atrevidos hay en este lugar? ¿Cuántos quieren romper esquemas y decir, Señor, yo quiero ir más allá? Yo quiero ser de estos hombres, de esas mujeres que rompen esquemas y que deciden glorificar a Dios y que deciden ir en pos, salir de la esterilidad. Muchos esta mañana saldrán de la esterilidad, muchos, e irán a la productividad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque aquí está el poder de la palabra de Dios, porque está el poder creador y el poder redentor. Por lo tanto, solo tienes que creer y recibir. Solo tienes que creer en el poder de Dios. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, yo creo en tu poder? Vamos, comienza a arrebatar y comienza a declarar la palabra de Dios. Y comienza a declarar que más serán los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Que Dios hará muchas cosas contigo, que no hay esterilidad que va a detenerte la productividad que Dios tiene contigo, que Dios levantará cosas mayores contigo. Comienza a levantar las promesas de Dios sobre ti, aquellas promesas que tú sabes que han venido sobre ti, aquella palabra que Dios te ha dado por años. Ahora comienza a declararla, comienza a creerla, comienza a vivirla. Dale vida a la palabra de Dios con tu fe. Comienza a darle vida.
a la palabra de Dios. Hay poder en Dios, hay poder, poder creador está aquí. Dios puede hacer de la nada. Dios hoy mismo puede hacer cosas que ni te las imaginas. Dios puede abrir las puertas. Mañana mismo verás puertas abiertas. Solo comienza a creer, solo comienza a declarar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no regresa vacía. Vas a comenzar a ver ese poder obrando. Aleluya, porque al que cree todo le es posible. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Él es poderoso, poderoso Dios.